Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Suazúa y esto es Un Divertimento Serio. Bueno, pues vamos a empezar. Buenos días a todas, a todos. No sé si ya por ahí ya estamos grabando la reunión. Pero bueno, bienvenidas, bienvenidos a este encuentro de trabajo con autoras. Hoy estamos muy felices y emocionadas por recibir a Elena Bravo Ceniceros. Elena practica el psicoanálisis en la Ciudad de México, ha publicado en revistas de psicoanálisis como Carta Psicoanalítica, Psique y Cultura, Discursividad Analítica, Ediciones Justín, etc. Es autora del libro El cuidado de sí como genealogía del psicoanálisis, publicado por Editorial Navarra. Ha participado como coautora en otros libros como Fantasía y Ficción, El concepto de comunidad en las ciencias humanas y sociales, publicados por la Universidad Iberoamericana, Otras cartografías psíquicas, publicado por Samsara, Mujeres en la historia del psicoanálisis y Luz Salomé, de las consecuencias de que no fuera la mujer quien matara al padre, de Editorial Navarra. Y en estos días está por salir el primero de los volúmenes que dedica a las pioneras del psicoanálisis. El libro se llama Las primeras psicoanalistas, una genealogía del psicoanálisis. Querida Elena, primero que nada, muchas felicidades, porque este es un enorme trabajo y de una tremenda generosidad el que tú desees compartirlo con todas nosotras, con todos nosotros. Y es sin duda una aportación gigantesca para el psicoanálisis y me atrevo a decir que particularmente para las mujeres que practicamos psicoanálisis. Mientras escuchaba la entrevista que nos compartías para que pudiéramos dialogar el día de hoy, no podía dejar de pensar en lo paradójico que es que una práctica como el psicoanálisis, que abrió la escucha a la palabra y al discurso de las mujeres, a lo que les pasaba en el cuerpo, haya tenido un efecto de silenciamiento sobre las propias mujeres analistas y sus aportaciones. Y cómo ese silencio sigue teniendo efectos hasta nuestros días, al punto de que la gran mayoría, yo creo que si no es que todas, las analistas que están en este primer tomo, son prácticamente desconocidas para la mayoría de nosotras, ¿no? Y de nosotros. Entonces, querida Elena, pues, te pregunto, ¿por dónde empezamos? Queremos preguntarte, ¿qué te llevó a iniciar esta investigación tan importante? Ay, bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá con ustedes compartiendo y además, bueno, me encanta saber que sí les interesa el trabajo de estas mujeres psicoanalistas que van a querer adentrarse, que espero que de eso se trate como de un primer acercamiento, quizá para algunas psicoanalistas poco conocidas, y que después pues cada quien pueda seguir como jalando ahí algunos hilos y explorando más de manera directa la obra, sobre todo algo de las vidas son fascinantes de ellas también, pero sobre todo pues la obra y las aportaciones que hicieron a nuestro campo. ¿Qué me llevó? Pues creo que hubo un tiempo en donde Freud y Lacan me parecieron no suficientes quizá para mí, ¿no? Digamos como sí, muy interesantes, pero me parece que nuestro campo es muy complejo y que de pronto me ha dado hace algunos años la impresión de que ciertos dogmatismos han sido obstáculos para el pensamiento, para el desarrollo del psicoanálisis, aprender a recitar mejor en qué año dijo Freud, en qué año dijo Lacan, si se puede en francés y en alemán y con las diferentes traducciones y un poco algo pues sí que se vuelve así medio rígido, bastante rígido y dogmático y que además está en contra pues a veces de lo que nos puede aportar nuestra práctica que puede ser muchísimo más vasta. Creo que empecé primero hace ya muchísimos años interesada en ahondar en los pioneros en general, ¿no? Me gustó muchísimo entrar a la obra de Abraham o de Ferenczi, ¿no? En su momento, que eran de repente referencias, ¿no? De psicoanalistas en los seminarios de Lacan, en los escritos y en algunos momentos como históricos y encontré mucha riqueza. Después entré a Helen Deutsch y dije, wow, y una me llevó a la otra y a la otra y a la otra y me pareció que quizá todavía pues el trabajo de los pioneros en general había quedado como muy sepultado. Creo que hay alguna historia, por lo menos cuando yo estudié inicialmente el psicoanálisis era como Freud es valiosísimo, después ya casi no hay nada valioso y luego es Lacan valioso
y entonces ya Lacan hizo el trabajo de leer todo lo anterior y entonces pues ya nos podemos quedar con Lacan. Y creo que eso fue para mí fue una pobreza enorme en ese momento pensar el psicoanálisis así, ¿no? Mi formación así. Y empecé a buscar, bueno, a ver quiénes son esas otras personas que están citadas, que también trabajaron, que también tienen práctica analítica. Y de inicio dije, bueno, hay algunas muy, muy interesantes y me fui primero con las más conocidas, quizá, y había ya terminado, hice investigación y trabajo, y había yo ya terminado mi libro de pioneras de psicoanálisis, pero me quedé muy insatisfecha porque estaban solamente Sokólnica, Luz Salomé, Sabina Spillrein, Marie Bonaparte, Margarete Hilferding, digamos, las primeras, no sé, Karen Horney, las 10, 12 más conocidas, quizá, ¿no? Helen Deutsch. Y conforme iba entrando a ellas, descubría que ellas habían tenido otras compañeras y otras colegas y diálogo con otras. Y que entonces el movimiento, dije, vamos a ver quiénes fueron incorporándose. Y pues, bueno, fui descubriendo no es que yo sabía lo que me iba a encontrar, o sea, yo esperaba a trabajar algunas pioneras, las que yo de inicio sabía que existían. Joan Rivière, obviamente las más conocidas, Ana Freud, Melanie Klein Dolto, son las tres más conocidas, que son las tres que no incluyo precisamente en mi trabajo, son las únicas tres que sé que intencionalmente no incluyo, Melanie Klein, Ana Freud y Françoise Dolto, porque son las más conocidas, ¿no? Pero después de ir con las poquito menos conocidas, pero también más conocidas, me llevaron a más y a más y a más. Me acuerdo que dije, ¿qué voy a hacer? O sea, si ya sabiendo que existen las ignoro, ¿no? No me voy a sentir nada cómoda. ¿Cómo selecciono? ¿Cómo sé cuál, no? Y entonces ya dije, pues todas las que me encuentre hasta un cierto periodo. Me quedé en 1939, tuve que fijar, porque si no, nunca hubiera terminado, como las pioneras que se adhirieron al movimiento psicoanalítico hasta 1939. Es decir, cuando cambiamos, bueno, de década de año, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y cuando muere Freud. ¿Qué vamos a pensar? Una fecha para poner un límite, ¿no? Ya las que se incorporaron en el movimiento después de 1940 ya no las incluí. Y bueno, así fue que empecé con todo esto, ¿no? Ujú. Wow, Elena, qué interesante. Y entonces, por lo que escucho también, fue un trabajo tuyo como de rearmar y de reestructurar un tejido que incluso había entre esas mujeres que estaban trabajando entre ellas, ¿no? Exacto. O sea, es todo un hallazgo también, una aportación no nada más de conceptos teóricos, sino además de cómo entre ellas mismas colaboraban, ¿no? Claro, 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 entre ellas y ellos también, por supuesto, ¿no? Digamos, muchas se Ujú. analizaron con Freud o con Ferenczi, ¿no? O también entre ellas hubo quienes se analizaron y varias se formaron cerca de Ana Freud, ¿no? En fin, pero claro, es como Mm. entrar a un pedazo de la historia del psicoanálisis, te permite ver, bueno, pero a ver qué estaba pasando aquí en Berlín, pero quiénes estaban en Viena, pero quiénes venían de Rusia, pero quiénes tuvieron que emigrar, a dónde se fueron, y ahí entonces empiezas a ver que estaban pues que siempre estuvieron mujeres, desde el principio, digamos, excepto los primeros años donde era como los hombres alrededor de Freud, ¿no? En la Sociedad de los Miércoles, etcétera, hasta que empezaron a incorporarse mujeres y de ahí para adelante, pues son las mujeres que estuvieron en el centro de la creación del psicoanálisis, de la creación de las instituciones psicoanalíticas, no sé, la fundadora de acá, del primero en Boston, del primero en Washington, del primero, sobre todo en Estados Unidos, porque muchas tuvieron que emigrar, ¿no? Muchas fueron judías que tuvieron que emigrar, ¿no? En Ujú. fin, digamos, a la mayoría de ellas les tocó vivir las dos guerras mundiales, ¿no? Muchas migraciones y fueron como de las que fueron llevando el psicoanálisis a distintos lugares, incluido Europa, ¿no? Digamos a Francia, pues de las fundadoras son Marie Bonaparte y Sokólnica, ¿no? Son de las fundadoras del psicoanálisis, las que llevaron el psicoanálisis incluso a Rusia, ¿no? Como Sabina Spielrein, o a diferentes lugares, ¿no? Que crearon teoría, que trabajaron conceptos técnicos, que llevaron el psicoanálisis no solamente a formar psicoanalistas, a hacer transmisión del psicoanálisis en distintos lugares del mundo, sino también hicieron puentes, ¿no? Psicoanálisis y hospital, psicoanálisis y escuelas, Mm. psicoanálisis y guarderías, ¿no? El trabajo de estas mujeres
es una locura, es una locura. Wow, Sí. qué complejo. Oye, y cuéntanos, Elena, de este primer tomo, ¿con qué dificultades te encontraste al momento como de recabar los textos? Cuéntanos cómo fue tu proceso creativo de investigación. Claro, fue difícil porque tuve muchas dudas sobre cómo organizar el material de casi 200 mujeres, ¿no? Dije, ¿qué hago como con todo este material? Si me voy por cronología, si me voy por este lugar geográfico, pero no era fácil porque en cronología pues están al mismo tiempo desarrollando en diferentes lados, cronología también van migrando, digo, geográficamente van migrando. Dije, bueno, mira, a lo mejor queda como un libro más de referencia que un libro que se lee, ¿no? Como históricamente, lo decidí hacer de modo alfabético, ¿no? Alfabético, como que un poco, bueno, me interesa conocer qué hizo Alice Valiant, voy a ver qué hizo Alice Valiant, o, ¿no? O sea, es así, así quedó así quedó el proyecto ya, ¿no? Va a ser, este primer volumen es de la A a la F, con los apellidos de la A a la F, ¿no? Empezando por Lu, Andrea, Salomé, y terminando con una psicoanalista que se llama Emma Furst, y en el camino, pues todas las que están ahí con sus apellidos, ¿no? Porque son apellidos de sus esposos en la mayoría de los casos. Algunas permanecieron solteras y se quedó el apellido de sus padres, pero la mayoría se quedan con el apellido de sus esposos, incluso si se divorciaron, ¿no? Que es el caso de algunas, como Karen Horney, se quedó siempre con el apellido de su esposo, ¿no? En fin, y Karen Horney es del segundo volumen, pero bueno, pensando en este primer volumen, bueno, pues seleccioné estas letras de la A a la F para que tengo ya el proyecto completo, entonces hice una selección para que veamos en 4 volúmenes la obra tengo ya el proyecto completo en el sentido de quiénes son las que están en cada volumen. Lo que no tengo es todavía todos los capítulos desarrollados. El segundo ya lo terminé, el tercero y el cuarto van en pedazos, pero el primero ya está por publicarse. Ahora, esto ya lleva años, no es algo que empezó la semana pasada, ¿no? Ni hace un año, hace ¿Cuánto tiempo, bastantes Elena? años. Cuéntanos. Pues ¿Cuántos yo años? creo que al menos 10 años, yo creo, al Wow. menos 10, ajá. Y las dificultades han sido muchas, desde que la bibliografía no accedemos a ella, ¿no? Que me preguntabas esto, ¿no? A ver, ¿qué dificultades? Pues que no va uno a la librería y dices, me llevo todo lo que hay de todas ellas, ¿no? En realidad, si vamos a cualquier librería de México, o de casi cualquier lado del mundo, desafortunadamente no vamos a encontrar nada, básicamente nada de ella, porque no se publicó, porque ya no se tradujo, porque porque se dejó de publicar, como Helen Deutsch, que hace años que ya no sale en su trabajo y todavía se encontraba. En fin, desde ahí tenemos la primera enorme dificultad, o conseguir su obra, su vida y su obra. De pocas de ellas hay biografías, ¿no? Algunas hay biografías porque quizá fueron más conocidas, incluso no por los motivos correctos, como Luz Salomé, ¿no? Que se le conoció porque si Nietzsche la adoró, porque si Rilke o Freud, o no sé, ¿no? Por su relación con otros. Pero bueno, de ella hay más biografías, de otras, pues casi no hay nada, casi no hay nada, ¿no? Sí. Carlos, ¿quieres decir algo? Sí, justamente aprovechando que estamos hablando de esa parte, yo te quería preguntar, Elena, si hubo bases de datos, archivos históricos de la nación de algunos países, bibliotecas, incluso bodegas llenas de archivos de asociaciones psicoanalíticas específicas que recuerdes, que haya sido una experiencia, pues a veces agradable, a veces, no sé, incluso a lo mejor, no sé si te llegó a tocar bibliotecarios que te dijeran, bueno, ¿y usted para qué quiere eso, no? O sea, Al contrario, todo muy bien en ese sentido, a poder acceder en donde he buscado acceder, que han sido algunos institutos en Inglaterra, en Chicago, en Nueva York, ¿no? Mujeres que han estado, bueno, incluso otras mujeres que han estado trabajando a las pioneras desde diferentes lugares, ¿no? Unas que están hay gente que ya lleva avanzado en este camino, ¿no? Que dicen, yo estoy estudiando a las que estuvieron en las que estuvieron las húngaras, o yo estoy trabajando a las que estuvieron en Estados Unidos, que hemos tenido interlocución y ha sido muy interesante lo que me han podido
compartir en interlocución. Nelly Thompson, que está en Nueva York, que es una señora que lleva años, una psicoanalista que lleva años trabajando, a las pioneras, sobre todo las que estuvieron en Estados Unidos, han Ujú. sido mucha colaboración. Qué Aquí bueno. incluso en México, pues muchos documentos, muchos textos que son del PEP, de revistas psicoanalíticas a las que yo no tengo acceso. En APM han tenido muy buena, aquí en México, la Asociación Psicoanalítica Mexicana, han tenido una maravillosa, la bibliotecaria de ahí, que es Juanita Escuen, ha tenido una maravillosísima disposición para decirme, aquí está, te lo mando en PDF, me cobra 35 pesos, que hace posible la investigación por artículos, digamos, Ujú. y he podido acceder de esas formas, ¿no? La verdad es que han sido amables, amables. Incluso en Chicago me dejaron ver las notas personales de Pérez de Benedek, así me dieron las cajas, ¿no? Con toda la amabilidad de, mira, ven, aquí están sus textos inéditos, aquí están cartas, aquí están. En Boston me envían cosas cada que les pido, o sea, ha sido mucha generosidad, realmente puedo decir eso, ¿no? Qué hermoso es escuchar Sí, eso. sí. Sí, la verdad que sí, porque creo que además, pues, como a nadie le interesa, ¿verdad? Es un problema. Yo creo que han de decir, claro, ten esto. No me imagino que vaya la gente a esas bibliotecas y esos archivos a consultar eso. O a nadie le ha interesado, creo, sacar a publicar eso. No creo que se va a lograr. A mí mi sueño sería poder ver la forma de traducirlas y publicarlas, ¿no? O sea, pude acceder a eso, pero no sé qué tan difícil. O sea, yo pude acceder al material, mis textos están. Lo que hago es analizar lo que puedo tener, más bien no analizar, comentar lo que puedo tener de sus biografías, de sus correspondencias, primero como una cosa personal, de ellas, lo que se pueda, lo que haya podido conseguir, y luego toda la obra que conseguí, lo que hago es resumirla, ponerla por temas, etcétera. Pero me parecería muy rico que no fuera, pues mi selección, ¿no? Mi selección es, yo seleccioné, pues no hay manera de que el escritor no haga pues un sesgo ahí de, a ver, selecciono, si trabajan 5 casos, pues a lo mejor narro a detalle 2, ¿no? De los que narró, o sea, hago un resumen, les presento su trabajo, pero me gustaría mucho que pudiéramos encontrar la forma de hacer compilaciones de sus obras, ¿no? Directas, trabajarlas a ellas directamente, pero hay que traducirlas, a veces del ruso, del alemán, del inglés, ¿no? Ninguna es latinoamericana, desafortunadamente. Todas las autoras que estoy trabajando son norteamericanas, europeas, canadienses, rusas, pero ninguna porque obviamente no es que más me encantaría que poder trabajar latinoamericanas, pero hasta 1939 no hay ninguna latinoamericana, ¿no? La única que estuvo en Latinoamérica fue Mary Langer, pero ninguna es en castellano, de hecho, su producción tampoco española, ¿no? Sí, su producción original de ninguna es en castellano, ¿no? Habría que seguir después con las pioneras en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Ya sería otro Ujú, trabajo que habría que hacer posterior, ¿no? Pero tendrían que empezar después de los 1940, porque no hay nadie antes. ujú. Claro, y que eso también nos habla de cómo llega el psicoanálisis a esta región del mundo, ¿no? Exacto. Sí, llega mucho más tarde, claro, ¿no? Llega más tarde. Llega a Ujú, Argentina, Mary Langer, por supuesto, es una de las que trae psicoanálisis, pero ujú, bueno, finalmente ella viene de Austria, ¿no? Sí, mm. sí. Oye, Elena, y también mientras te escuchaba decía, pensaba que qué importante movimiento este que haces, porque hace un momento planteabas cómo es que la mayoría de las mujeres analistas, por ejemplo, Lu Andrea Salomé, Sabine Spielrein, o sea, son mayormente conocidas como por su relación sentimental, lo voy a decir así, con los varones analistas, ¿no? Entonces, este trabajo que tú estás haciendo me parece de verdad de una enorme importancia porque además es cambiar los términos de la conversación, hacerle un poco Mm. de justicia a estas mujeres y el trabajo que ellas han Ay, hecho, sí. y poner el foco en algo que pocas veces nos hemos planteado, ¿no? O se plantea incluso en términos de la formación de analistas, de qué aportaciones tienen ellas para la práctica analítica, para el psicoanálisis como experiencia y como práctica. Y en ese sentido, Elena, me gustaría preguntarte,
¿qué aportaciones, sé que han sido enormes porque además escuchamos la entrevista y tú estás enamoradísima de todas estas analistas y yo creo que nosotros también lo vamos a estar cuando las leamos, ya lo estamos desde el momento en el que estás haciendo este gran trabajo, pero cuéntanos, ¿qué aportaciones te han conmovido de ellas en términos de su trabajo? Que hayan también transformado tu práctica o que estén transformando tu manera de escuchar la experiencia de análisis. Que me ha conmovido, primero de sus vidas, o sea, me he descubierto llorando cualquier cantidad de veces conociendo sus vidas. No quisiera, bueno, no sé cómo manejar eso, pero las vidas fueron durísimas. No sé cómo decirles la cantidad de esas mujeres que se suicidaron, ¿no? Las que murieron en campos de concentración, fusiladas, las que fueron súper maltratadas por sus analistas, por las instituciones, ¿no? O sea, no es el centro de mi trabajo, indudablemente ese no es, pero está mencionado, está referido en cada una en lo que fueron pasando cada una de ellas. Y es conmovedor de llorar. Estoy segura de que a Len van a de repente derramar la lágrima de cómo es posible, ¿no? Lo que vivieron estas mujeres, ¿no? En tantos sentidos, unas injusticias, unas cosas tremendas. Varias se suicidaron, ¿no? Varias de ellas. Me sorprende la cantidad de analistas que teniendo que no encontraron otro recurso al final que suicidarse por las vidas que llevaron. Eso es muy conmovedor, esa es una de las partes, y los maltratos de los analistas que admiramos, ¿no? También es muy fuerte, maltratos, híjole, me da pena de pronto decirlo, pero lo van a leer, maltratos de Freud, ¿no? Con ella, maltratos durísimos de Jones, de Ferenczi, de Hans Sachs, que Frida von Reimann se sintió muy mal, vomita en el diván del dolor que tenía de cabeza y del malestar, y Hans Sachs escandalizado por su tapete persa que se le ensució, o Ferenczi diciéndole a Alice Balin, no, tú dedícate al hogar y a la maternidad, el psicoanálisis déjaselo a tu marido, ¿no? Y Alice Valent escribiendo, ¿no? Bueno, sí quiero ser madre, pero también quiero ser analista, de veras no puedo. ¿Por qué mi analista dice que no puedo? Mi analista, ¿no? Dice, mi analista, ¿qué me tengo que dejar crecer un bigote o qué hacer para que esto sea posible, ¿no? From también maltratando a Frida From. Ay, son unas cosas verdaderamente duras, ¿no? Que las van a leer y que no es el centro del trabajo, pero que no dejan de ser conmovedoras, ¿no? Sí. Por otro lado, en cuanto a sus aportaciones, híjole, no sé cuál de todas es más conmovedora, más impactante, más interesante, más rica, más vigente, porque como les gusta, o sea, el trabajo que hace, se me está yendo el nombre ahorita, Dorothy Burlingham, que a lo mejor la conocen por su relación tan cercana con Anna Freud. Es un trabajo bien interesante con niños de guerra, ¿no? Sí, muy cercano al que hizo Niños de Guerra, es muy conmovedor con niños ciegos, ¿no? También tiene un trabajo importantísimo con niños ciegos. Creo que eso es interesante. Depende en qué nos vamos, qué nos fijamos de las aportaciones, puedo decirles el impacto. En lo que fue novedoso de sus aportaciones teóricas, en lo que fue novedoso de sus aportaciones técnicas, ¿no? En lo que fue novedoso de sus vidas valientes, Muriel Gardiner, por ejemplo, que a lo mejor la conocen por su cercanía con el hombre de los lobos, cuando el hombre de los lobos ya era un hombre muy mayor, ¿no? Ya ven que se analizó con Freud, también se analizó con Ruth McBrunswick, que tengo el trabajo, en este tomo está Ruth McBrunswick, porque la pongo en la B. Pero luego en el siguiente volumen está Muriel Gardiner, que fue una mujer que dedicó gran parte de su vida, ¿no? a ayudar a gente a salir de Europa en un momento muy difícil. No solamente lo hizo Marie Bonaparte, sino Muriel Gardiner, como un trabajo en ese sentido social, ¿no? También político, de compromiso político. Perdón, sigo en las vidas, pero si nos vamos a trabajos teóricos y clínicos, ¿cuántas de ellas hablaron de la sexualidad femenina de una manera bien distinta a la que habían planteado Freud y sus colaboradores varones, y no fueron escuchadas, ¿no? Y plantearon una serie de cosas que no van en la misma línea de lo que tantos años se reprodujo sobre la teoría de la feminidad
por Freud y todos los otros colegas varones, ¿no? Quizá el caso más conocido es Karen Horney, que cuestiona la envidia del pene, por ejemplo, pero son muchas las que trabajaron en esa misma línea de Freud. Te falta escuchar más a las mujeres y aquí estamos mujeres también hablándote sobre eso, sobre muchos temas que los hombres no pudieron ver, por ejemplo, ¿no? Menopausia, ¿no? Helen Deutsch tiene trabajo importante con trabajadoras sexuales, es decir, un campo que va más allá de niños, que también es muy rico el que hicieron con niños, porque pues era, ya saben, ¿no? Se decía, mujer, trabajen con niños y feminidad, ¿no? Eran como las dos como encomiendas, digamos, como mujeres, trabajen niños y trabajen feminidad. Y por supuesto que tienen muchos avances en ese campo, pero no nada más, en psicosis, por ejemplo, desde el trabajo pionero de Sabina Spielberg en el campo de la psicosis, o de Ruth McDunsrick en el campo de la psicosis, o de Frida Kron-Rathmann, que es un trabajo, es uno de los capítulos más largos de este primer volumen, el trabajo que hizo con la psicosis Frida Kron-Rathmann fue extraordinario, además de que se fue básicamente a vivir en una comunidad con los pacientes ahí mismo, ¿no? Estuvo con ellos. Es muy interesante. Para quien trabaje con psicosis, indudablemente una recomendación fundamental, Frida From Ragnar. No sé por cuál, todas. Dime Sí. de quién, dime cuál y te digo cuál es riqueza, ¿no? O sea, mujeres muy valientes, ¿no? O sea, mujeres muy valientes, como muy decididas a eso, como a poner el cuerpo, a hacer, a cuestionar, pero también ahorita que te escuchaba, Elena, y decías esto de, bueno, sigo en la vida de ellas, pero pareciera ser que hay un costado de eso, de lo político, de ese hacer con la vida, que también está relacionado con cómo se practica Claro. psicoanálisis, ¿no? O sea, hay un costado político de esa práctica, porque cuando hablas de estas, bueno, dices maltratos por parte de los analistas hacia estas mujeres, yo me preguntaba, bueno, ¿qué tanto de estos maltratos, voy a intentar a ver si lo puedo decir bien, o sea, ¿qué tanto estos maltratos estaban justificados y basados también en una lectura particular psicoanalítica, ¿no? O sea, ¿cómo es que estos maltratos también tienen cierta consecuencia o cierta relación con cómo se pensaba el psicoanálisis, las intervenciones, hablas de la castración en las mujeres, o sea, ¿cómo es que hay esa ligazón a veces tan compleja y tan difícil de abordar en algunos espacios, ¿no? De lo político con lo epistemológico y cómo eso al final incide en las experiencias analíticas, ¿no? Claro, sí, claro. Todos los prejuicios por los cuales estaban atravesados los psicoanalistas, ¿no? O estamos todavía, pero quizá mucho más entonces, que restringieron en gran medida, ¿no? Pues la posibilidad de que estos analistas escucharan de otra manera lo que estos analistas tenían que decir, ¿no? Mm, Sí, sin duda, sin duda. ujú. Y hablando ya un poquito, metiéndonos en ese, por esa línea, Elena, cuéntanos, para ti, ¿qué importancia tienen pensar los feminismos con tu práctica analítica? Los feminismos en general, Sí, ¿no? los Pues feminismos, porque bueno, los no. feminismos en general, sí, claro, no solamente las mujeres y sus aportaciones, sino los feminismos. Bueno, los feminismos a mí me han cambiado la práctica, afortunadamente, ¿no? Creo que me fui familiarizando tarde con los feminismos, me hubiera gustado tener mucho más conciencia, ¿no? De estas violencias epistémicas y de las consecuencias en las subjetividades, ¿no? Derivadas del patriarcado y del sexismo, etcétera, ¿no? Del machismo. Me hubiera encantado conocerlo cuando estudiaba psicología, cuando me empecé a formar en psicoanálisis, me hubiera gustado, pero entonces me parece que estaba todo tan normalizado, ¿no? Cuando empecé mi análisis, cuando leíamos a Freud por primera vez, ¿no? Creo que estaba todo tan normalizado que creo que para mí implicó no estar atenta a eso, no estar advertida de eso, ¿no?
seguro padeciéndolo, pero sin advertencia, un poco como antes de que uno se analice, ¿no? Padeciendo lo inconsciente, repitiendo, ¿no? Pero sin estar advertidos, ¿no? Del efecto de lo inconsciente. Igual acá creo que estuve mucho tiempo sin estar advertida de los efectos del patriarcado en las subjetividades, y los feminismos afortunadamente me han permitido ver un montón de cosas en mí y en mi escucha, han podido transformar mi escucha de forma tal que, y mi lectura, ¿no? O sea, mi formación, claro, entrar a estudiar a las mujeres era decir, claro, que nunca me di cuenta casi que mis materias se llamaban Freud 1, Freud 2, Freud 3, Lacan 1, Lacan 2, Lacan 3, pero como que, ¿qué es eso? ¿No? Todo lo veíamos normal y lo aplaudíamos, como que no cabía ni siquiera otra cosa, ¿no? Por Sí, ejemplo, decirlo, sí, ¿no? Claro, claro. sí, Tantas cosas que se dieron por naturales y normales durante mucho tiempo. Ay, sí, la envidia del pene, sin, ¿cómo, no? Como sin notar, ¿no? Todo lo que estaba implicando. sí. Sí, 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 sí. y que, por ejemplo, cuando Freud habla en el sepultamiento del complejo de Edipo y pone esta nota donde habla de, y las feministas que quieren igualdad, haríamos bien en no caer en esa trampa de las feministas. Yo ahora que nos cuentas toda esta historia, ¿quiénes de estas analistas con las que tú has estado investigando estaban también como leyendo, estaban como ahí metidas en estos rollos feministas? Debatiendo con Freud, con los analistas ahí. Muchas, muchísimas, de mil maneras, ¿no? De mil maneras. Y estaban advertidas de, por ejemplo, o sea, Teresa Benedek, que es una por ahí que me gusta de este volumen, que es la que trabaja mucho menopausia y todos esos temas. Además estaba leyendo mientras iban ocurriendo los textos, por ejemplo, de Simone de Beauvoir, porque si bien si me centro yo hasta las que terminan en el 39, pues todas, o sea, no es que ahí, es decir, quiero decir, mi criterio fue, mi filtro fue las que se incorporaron al movimiento antes de 1939, pero algunas siguieron hasta los 70. Entonces hay como, algunas les tocó o sea, en distintos momentos de los feminismos, ¿no? Por ejemplo, para estar. Y entonces hay textos que discuten con los feminismos, porque aunque no es que, no sé si estoy clara, como son nada más las que entraban a 79, pero después si tienen un texto en el 75 lo incluyo. O sea, este del 39 es nada más mi filtro para meterlas al libro, como a los volúmenes, pero si produjeron mucho más adelante, entonces están de todos modos incluidas, ¿no? O sea, está incluida su producción hasta el final de sus vidas, aunque haya sido, no sé, 70s o lo que sea, 80s, no sé, incluso hay unas que fueron de vidas muy largas, muy longevas. Entonces, discuten muchas de ellas con los feminismos, muchísimas de ellas. Hay otra analista que se llama Grete Bibring, que está también en este volumen, que la van a ver, que fue de las primeras mujeres en dar clase en medicina en Harvard, ¿no? Ella hizo un grupo de mujeres para hablar sobre las mujeres de nuestra época, ¿no? Y tratando de debatir con todas ellas qué implicaba en ese momento ser mujeres en Harvard, medicina, ¿no? Y ser estarse formando, y qué implicaban los desafíos. Hizo un grupo así vamos a platicar de lo que implica ahorita, que seguimos siendo las mamás y las que hacemos las tareas domésticas y las que estamos encargadas de la crianza, pero también estamos viniendo a trabajar. ¿Qué implica ser mujer en estos tiempos, por ejemplo, ¿no? Todas tienen, desde el principio, sin siquiera estar afiliadas al feminismo, como Karen Horney, que nunca estuvo participando activamente de los feminismos, pero que tuvo una posibilidad crítica bien interesante de decir, oye, Freud, ¿no será que esto que tú estás planteando es efecto de una civilización masculina y no de una cuestión esencial en lo masculino y femenino? ¿No verá que esto es más bien efecto de que tú eres varón, tus colegas son varones y vivimos en una civilización masculina? ¿No será que eso que llamas mujer es en realidad la fantasía de los varones sobre lo que es la feminidad, sin estar militando en ningún feminismo ni en nada, ¿no? Ella fue brutal en poder ver eso a los 20, en los 20, ¿no? Y de ahí se siguió Karen Horney a poder ver con lupa los efectos subjetivos
de las civilizaciones en las que vivimos, llámese patriarcado, llámese capitalismo, ¿no? Porque se fue a vivir a Estados Unidos y dijo, wow, ¿qué implica vivir en Estados Unidos, no? ¿Qué implica vivir en un mundo donde todo es competencia, consumo, éxito, ¿no? ¿Cuánto nos Ujú. afecta a todos nuestra subjetividad igual? No solo ser mujer, sino encima vivir con esto, ¿no? Con todo esto. Fue Ujú. genial, pero la sacaron de psicoanálisis. Dijeron, ay, eso ya no es psicoanálisis, eso es sociología u otra cosa, ¿no? Claro, quizá le puso menos acento a lo funcional, poder trabajar como, que eso fue lo que pasó, creo que en mucho del psicoanálisis, en la historia del psicoanálisis. Unos pusieron tanto la atención en lo intrapsíquico, ¿no? En la fantasía y en lo intrapsíquico y en lo pulsional, que desconocieron todas las variables de afuera que nos afectan. Y Calen Horney fue, por ejemplo, quizá una de las que puso mucho la mirada en todos los efectos de esto, de la sociedad, en el sufrimiento, quizá dejó de ver un poquito lo inconsciente y lo intrapsíquico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Como dos extremos en donde de pronto ha habido a veces pocas lecturas que incorporen las dos cosas, ¿no? Ujú. Ujú. Me parece. Ajá. Sí. Esto que mencionas es muy interesante, Elena, porque justo esa es una crítica todavía actual, ¿no? A quienes todavía, bueno, intentamos o intentan hacer como este cruce de psicoanálisis u otros pensamientos críticos con el psicoanálisis, comúnmente la crítica es esa, ¿no? Eso no es psicoanálisis. Eso no es psicoanálisis, claro, Ujú. ¿no? Ya es que es sociología, ideología, que no sé qué cosa, ¿no? Poder mirar cómo no deja de ser psicoanálisis, considerar, y que no dejamos de considerar el caso por caso, y no dejemos Claro. de considerar la fantasía, y no dejemos de considerar lo pulsional, y el deseo, y la historia individual, claro, ¿no? Pero Ujú. que al mismo tiempo estamos afectados por una serie de estructuras, ¿no? Que nos van determinando a todos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Ujú. Racistas, ¿no? De todo tipo, pues, ¿no? Sí, claro. Colonialistas, Ujú, ujú. machistas. Ujú. Sí. Sí, y quizá el riesgo que tenemos todavía actualmente, igual que estas mujeres analistas que tú, tan valiosamente has, investigado, es cómo salir también a veces de ese pensamiento que se produce como por inercia, de estas son cosas de mujeres, ¿no? O sea, cómo salir de eso, ¿no? Porque Claro, es interesante cómo sucede. O sea, quizá también eso tiene que ver con cómo pensamos el psicoanálisis, ¿no? Es claro. Tú ujú, decías cuando empezamos hoy algo que me pareció interesante, decías, claro, seguramente particularmente a las mujeres analistas nos va a resultar rico el trabajo de las mujeres pioneras, pero yo esperaría que les resulte más rico, les parecería, yo creo, para los hombres analistas que están, yo creo que les es más necesario todavía, ¿no? Pues yo digo, no, también. no, pero ojalá ahora Sí, vi quisiera ver, así, vamos a ver quién lee mi libro, ¿no? Lo leen hombres o no, ¿no? Me daría hasta, puede ser que sí hoy puedan tener la palabra, ¿no? Las mujeres y se les pueda dar valor a su aportación, más allá de patologizar que si complejo de masculinidad o histéricas, insatisfechas o qué sé yo, porque a veces se cree que la mujer producía conocimiento desde ahí, ¿no? Nada más desde ahí, mientras el hombre desde la genialidad, ¿no? ujú, ujú. Oigan, compañeras, compañeros, pues, por favor, tomen la palabra, porque yo me puse aquí preguntándole cosas a Elena, pero no quiero acaparar el micrófono, entonces, adelante, por favor. ¿Yo puedo decir algo? Sí, claro. A mí me surge la pregunta ahorita de, por ejemplo, o sea, retomas a las analistas que hicieron clínica, ¿no? No tanto Todas. bueno, o sea, ajá, porque pienso en, por ejemplo, en Rita Segato, que escribió retomando cosas del psicoanálisis para el feminismo, pero no es, bueno, que yo sepa, no es psicoanálisis, o sea, no Sí. puso un consultor.
Ajá, sí, Rita Segato, bueno, además sería mucho más contemporánea, por supuesto, no estaría, pero no es psicoanalista, claro. Y qué bueno que dices eso, José Manuel, porque hay algo que quería también comentar que me parece siempre bien importante. Las feministas que critican al psicoanálisis, por ejemplo, originalmente, pues algunas de las que lo hicieron desde el principio, ¿no? Como pues vaya, todas estas desde Simone de Beauvoir, ¿no? Y es las primeras psicoanalistas que hicieron, incluso Gail Rubin o muchas otras psicoanalistas que hicieron críticas digo, feministas que hicieron críticas al psicoanálisis, incluida Rita Segato, Betty Friedan, ¿no? En fin, ¿no? Kate Millett, que trabajan duro con el psicoanálisis y critican duro el psicoanálisis, critican el psicoanálisis de Freud o en algunos casos el de Lacan. Por ahí Simone de Beauvoir, la psicoanalista que más cita es a Helen Deutsch, ¿no? Y no como crítica, me parece que hay muchas cosas de Helen Deutsch que retoma. Pero la mayoría de las críticas de los feminismos al psicoanálisis es al psicoanálisis de Freud y Lacan. También creo que es bien interesante que los feminismos que han criticado el psicoanálisis no han conocido las obras de las mujeres psicoanalistas, ¿no? Es bien interesante como vamos a criticar el psicoanálisis, pero critican a Freud, ¿no? O a Lacan, pero no conocieron lo que dijeron todas ellas para ver si también las critican o no las critican, porque pues hablan de temas que Freud y Lacan no abordaron. Por ejemplo, otra mirada distinta de la maternidad, de la lactancia, de la diferencia de los sexos, de muchas cosas que pues cuando dicen el psicoanálisis tal y tal, ¿no? Pues, pero ¿cuál? El de Freud, el de Lacan, no el de ellas, no se dieron a la tarea de conocerlas. Rita Segato misma y demás, ¿no? No, creo que el psicoanálisis es más amplio hasta, ¿no? En ese sentido, que el feminismo retoma, ¿no? Sí. Ujú, sí, y gracias a tu trabajo, ¿no? Espero que lo podamos leer pronto. Ojalá que sí, ya, en estos 2, 3 días ya está. Ajá. Ya podemos ir a las librerías a conseguirlo. Pues ojalá que sí, por lo menos en algunas. Ya saben que tampoco el psicoanálisis luego entra a todas las librerías, ¿no? Editoriales más independientes. Va a estar seguramente con la editorial Navarra, por supuesto Utópicas, que tiene siempre muchas más Sí. aperturas, ¿no? Como librería. Y estará en Amazon, estará conmigo, pero no es como que lo van a encontrar en la Gandhi, ¿no? No. Sí. Justamente me gustaría participar por ese costado porque podemos ir encontrando entonces a lo largo de este recorrido cómo ciertos dispositivos funcionan para ir perpetuando este problema con, hacia la invisibilización de las mujeres, desde el Ujú. mismo dispositivo analítico en donde los analistas ah, agredían de cierto modo a las analizantes. Y también a propósito del tema de las editoriales, me parece que también es importante localizar que es otro mecanismo de censura para que está funcionando increíblemente bien a favor del capitalismo, en donde no vende la producción de mujeres cuyo nombre no es conocido. Y que entonces muchas veces cuando yo voy escuchando todo esto, yo me pregunto, pero entonces, ¿cómo podemos contrarrestar estos dispositivos? ¿Cómo podemos ir contrarrestando estos mecanismos? Y bueno, a mí se me van ocurriendo ciertas ideas, ciertas cosas, pero me gustaría a ti también preguntarte, a lo largo de estos 10 años, ¿cuáles son esas ideas que tú has dicho, tenemos que hacer esto, ¿no? O sea, es imprescindible que hagamos tal cosa, que inventemos un, no sé, un grupo, una manera de ir contrarrestando estos mecanismos. Pues mira, como lo que estamos haciendo incluso ahora, ¿no? En este mismo momento de reunirnos acá, de hablar de esto, ¿no? Sí, de ponerlo sobre la mesa, de denunciarlo incluso, ¿no? Creo que eso es parte. No sé qué espacios tenga cada quien, ¿no? Que creo que cada quien puede tener sus espacios. Por mi parte ha sido lo posible, o sea, como desde conocerlas, traducirlas, dárselas a conocer, ¿no? Transmitirles en la medida de lo posible mi pasión por ellas
yo quisiera encontrar la manera, insisto, en publicarlas, ¿no? A traducirlas y que las publiquemos a ellas, ¿no? Ver cómo es posible compilar obra y publicarla. Hay gente que hemos estado en ese camino, ¿no? Como Raquel, que ha hecho unas cosas bien lindas, Raquel Aguilar haciendo su libro sobre mujeres en historia del psicoanálisis, esta nos reunió para escribir sobre Luz Salomé. Hacemos en la medida que todos podemos, ¿no? En nuestro espacio, ¿no? Coloquios de psicoanálisis y feminismos, hablar en distintos espacios públicos de esto, analizarlo, como incluirlo como parte de lo que ahora analizamos, ¿no? En nuestros análisis personales. No sé cuánto más, desafortunadamente no sé cuánto es más en nuestro tratar de escuchar de otra manera en el análisis mismo, ¿no? Eso es creo que el trabajo continuo que hacemos, que tratamos de hacer algunos analistas, tratar de escuchar desde un lugar distinto, poder advertirnos de cómo estamos llenos, ¿no? De prejuicios de todo tipo para poder apuntar un poquito más a una escucha neutral, no tan cargada de misoginia, ¿no? De sexismo. Tratar de leer a las autoras, tratar de comentar a las autoras, a les autores también ahora, ¿no? Yo estoy en mujeres, me van a decir, son puras mujeres cis, y son puras mujeres europeas y demás. Bueno, es un pedacito de trabajo, pero nos toca un trabajo muchísimo más amplio que incorpore otras muchísimas, ¿no? Violencias epistémicas, que pueda reparar o resarcir nuestra violencia epistémica, que no es para rescatar a nadie, es para rescatarnos a nosotros de una lectura totalmente cerrada, ¿no? No es hacer un trabajo de heroína o algo, vamos a rescatarlas a ellas. Es que hoy ya no es pobres de ellas, no digo eso, que sí también, pero mucho pobres de nosotros, pues creímos que el mundo era de tamacho, ¿no? Mm. Saji. Sí, en ese sentido yo tengo una duda de, bueno, infiero porque ya lo veré en el libro, que muchas de estas psicoanalistas pues no estaban como en conocimiento de que estaban haciendo otras, ¿no? O sea, pues porque no teníamos la facilidad de la comunicación y tal vez correspondencia entre ellas o con otros psicoanalistas, ¿no? No necesariamente solo entre mujeres. Pero justamente para este proceso de hacer el libro, ahora en nuestro momento en donde la interlocución es más factible, ¿qué tanto ha habido ese aporte para la construcción de esta investigación, en comunicación con otras mujeres o con mismos hombres, ¿no? Que dieron línea o luz a lo que hoy se presenta como el primer volumen? Sí, sí ha sido afortunado que eso sí ha sido posible, ¿no? Ya, digo, una comunicación con algunas de las que están trabajando, con algunas, otras no han sido nada amigables al respecto. No sé si ustedes conocen por ahí que hay un libro, hay diferentes, hay un libro que se llama Mujeres psicoanalistas en Hungría, Mujeres psicoanalistas en Gran Bretaña, hay alguna bibliografía, ¿no? Hay algunos artículos, sobre todo les decía Nelly Thompson, de mujeres psicoanalistas norteamericanas, ¿no? Pioneras. Están algunas personas, creo que Elizabeth Rudinesco acaba de sacar también un libro sobre las primeras psicoanalistas, pero creo que también trabaja a las más conocidas, ¿no? Y así ha habido, así como hay intentos, y en algunos casos yo he tratado de localizarlas a casi todas, he tratado, y algunas han sido muy generosas, y ha habido una gran apertura. Por ejemplo, hay una psicoanalista que es bellísima, que ya la van a conocer como en el tercer o cuarto volumen, no me acuerdo ahorita, que se llama Tatiana Rosenthal. Es bellísima porque trabaja a Dostoyevsky, ¿no? Antes de psicoanálisis y literatura, y en particular a Dostoyevsky, mucho antes que Freud trabajara a Dostoyevsky y el parricidio, ¿no? Mucho antes que Freud, y por supuesto Freud conocía ese trabajo y no la cita, ¿no? Tatiana Rosenthal es bien interesante, y hay por ahí una biografía de una mujer que la hizo en italiano,
y la contacté y ha sido amorosísima de pasarme la biografía, de compartirme documentos, ¿no? Y he tratado en cada caso, pues he sido cuidadosa de darle a cada quien su crédito de su investigación que ha hecho y han sido, oye, tengo esta duda, le pregunto a Nelly Thompson, ¿con quién se analizó Philip Grennan? Porque no he podido rastrearlo y me contesta con tal y tal y tal, ¿no? Pero ha habido generosidad y otros que nunca me contestaron, ni me hicieron caso, ni me van a hacer caso nunca jamás. Pero bueno, habemos varias personas en distintos lugares, creo que estamos tratando de recuperar, ¿no? Archivos, información, documentos, ¿no? Y que han sido amables, ha habido mucha generosidad. Y otros no, otros están en su propia cosa y pues una autora latinoamericana, pues qué, ¿no? Menos, creo, ¿no? Menos. Sí. Naomi. Sí, yo tenía una duda en algo que mencionaste al principio, que creo que fue el dato que más, al menos a mí me movió en toda tu entrevista, que fue que mencionabas que la mayoría de las autoras habían terminado suicidándose y que era muy triste y muy lamentable, pero yo quería preguntarte si al enterarte de esto, porque muchas veces como que se menciona la autora, pero casi nunca se dice cómo terminó su vida y si sí es como muy al pasar, si al tú entrarte todo esto tuvo alguna influencia en tu práctica o cómo percibías o percibes a las autoras actuales y todas estas cosas que implicaron la censura y si eso ahora, pues sí, más que nada, cómo ha influido o si ha influido más en tu percepción que en tu práctica o cómo este dato que surgió ha pues entrado como en todo lo que decías. Bueno, no la mayoría que se suicidó, no la mayoría, no me atrevería a decir que la mayoría, son casi 200, difícilmente diría que la mayoría se suicidó, pero muchas, muchísimas. No llevo exactamente la cuenta, pero muchísimas se suicidaron, muchísimas, ¿no? Algunas murieron asesinadas también, ¿no? También eso es un problema, como Hugh Helmut, que quizá todo el mundo conoce, que la mató su sobrino, ¿no? Como Hilferding, que murió en un campo de concentración, Pilgrim murió fusilada, ¿no? Muchas tuvieron unas muertes horribles, muchas se suicidaron y todas tuvieron una vida difícil, todas, eso sí, sin excepción, ¿no? Todas, una vida muy difícil, eso, porque además les tocó un momento histórico terrible, ¿no? Digo, las 2 guerras mundiales, ¿no? Fue muy duro lo que vivieron y como mujeres, ser la primera que estudió medicina en diferentes lugares, ¿no? O sea, la primera que estudió medicina en Viena, la primera que estudió medicina en Berlín, las primeras, ¿no? Que les tocaron muchas cosas. Sí, pues yo no sé qué cambia mi práctica, sí, lo que no sabría decirte es cuánto conocer su vida cambió mi práctica, cuánto conocer sus aportaciones cambió mi práctica, pero sin duda sí la ha transformado, ¿no? Sí la ha transformado. Indudablemente, pues desde que el psicoanálisis se volvió más rico para mí, ¿no? Mucho más rico para mí. Y tal vez ahora yo estaba muy centrada en las pioneras, pero también tengo que decirlo, hay muchos otros psicoanalistas, también varones, que produjeron muchísimo y que quedaron a la sombra de Freud también, ¿no? O sea, no solamente hubo tal fuerza, ¿no? De Freud y luego tal fuerza de Lacan y tal fascinación, porque creo que hemos sido culpables nosotros también hasta cierto punto, tal fascinación por recitarlos a los grandes genios y parece que en la medida en que mejor los recites, mejor psicoanalista, que hemos perdido diálogo, ¿no? Entre escuelas psicoanalíticas, hemos perdido oportunidad de leer autores, no sé si todavía pasa, pero cuando yo estudiaba era terrible, casi que si sacabas un libro de Winnicott, te decían que el insulto era que era psicología, que eso no era psicoanálisis. Hasta la fecha creo que se insulta diciendo que uno hace psicología, es una forma o hace psicoterapia, son insultos en psicoanálisis que son absurdos, ¿no? Y que nos han hecho no leer, pues no solo mujeres, sino no leer, ¿no? Decir, bueno, voy a leer a Winnicott también, voy a leer a Melanie Kahn, voy a leer a Anna Freud, voy a leer a tanta producción, ¿no? Y ahora, claro, autores que están produciendo al día de hoy en tantos lugares del mundo, ¿no? Que se dedican a lo mismo que nosotros, que practican el psicoanálisis, que tienen las mismas inquietudes, errores, preguntas,
y que van tratando de transmitir lo que descubren, y cómo se equivocan, y el que vamos tratando y que no dialogamos, porque seguimos repitiendo a Freud y a Lacan, que no digo que podamos prescindir de ellos, no digo que dejemos de leerlos, pero, pero sí insisto que el mundo está mucho más grande, ¿no? Mucho más grande. Nadia. Sí, bueno, muchas veces. Bueno, primero que nada, pues agradecerte todo el trabajo. A mí me parece súper interesante. Y yo estaba pensando en que sí, efectivamente, a nivel de la práctica de psicoanálisis es tan importante, pero yo me preguntaba también a nivel político, o sea, de alguna manera, cómo ha sido silenciado precisamente el trabajo de estas mujeres y si en este momento de la historia del psicoanálisis y en el cruce también incluso con los feminismos ahora, los feminismos actuales, si se pudiera cambiar un poco las estructuras incluso dentro de las instituciones del psicoanálisis o no, de dónde tendría que venir eso, porque, pues, o sea, más allá, o no sé si cambiar, pero digamos, pensarse las estructuras más allá de lo que se piensa precisamente, no solo a nivel de práctica individual psicoanalítica, de tomar estos conceptos, sino Claro. precisamente de no dejar de incluir estas autoras donde se hable de psicoanálisis, ¿no? Como una práctica revolucionaria y política. Bueno, esa es mi Así pregunta. es. Totalmente de acuerdo, claro, por supuesto. No solamente es un trabajo individual, sino que en la medida de lo posible, claro, sería genial que se pudiera ir repensando los programas de estudios, el trabajo en las instituciones, las lecturas básicas y la práctica. Bueno, nuestra práctica sigue también muy dirigida a una cierta población en donde hemos olvidado la posibilidad de trabajar con otras poblaciones, ¿no? Sí, sí, estamos muy pobres en muchos sentidos, ¿no? Mm, sí. ¿Alguien más quisiera intervenir? Yo a propósito de eso que mencionaban, Sabía, Carlos Uazúa. Vas. yo quería, digo, como un poco de adelanto, si se puede. Cuando hablas, por ejemplo, en este libro, porque recuerdo muy bien tu diapositiva, porque yo tomé tu curso de pioneras, con la LP, y recuerdo que había un listado donde pusiste quiénes habían puesto técnica, quiénes habían hablado de metapsicología, ¿no? Diferentes cosas. Y había algunas como Freya von Rickman y también Lucy Dooley, o no sé cómo se Lucy pronuncia, Luli, ajá, ajá, que que está en hablan de este la número. psicosis, ¿no? Y sobre todo entendiendo que la psicosis, muchas pudieron tener este trabajo en un marco institucional, ¿no? Como Haidu en la Casa Amarilla, ¿no? Junto con Holmes. Ajá. Ujú. Este, y yo te iba a preguntar si, a propósito justamente de las poblaciones que se atienden, si has encontrado justamente modificaciones al dispositivo, al encuadre que beneficien el trabajo con ciertos padecimientos subjetivos, ciertas poblaciones. Las aportaciones de ellas, muchísimas, no sé, casi ninguna es dogmática. Creo que tenían como casi casi característica de personalidad, de que ellas fueron mujeres que rompieron moldes en todos los sentidos, ¿no? Si se esperaba de ellas que fueran madres y esposas, pues todas rompieron moldes, estudiaron y bueno, además hay mucha diversidad en sus vidas, muchas sí se casaron, y otras se casaron, se divorciaron, otras fueron lesbianas, otras fueron solteras, o sea, rompieron moldes de su época en todos los sentidos, me parece, y rompieron moldes en la teoría y en la práctica. Me parece que casi ninguna, o sea, no puedo pensar una que diga, ay, esa era exactamente como en Freud y seguía así al pie de la letra la obediencia de la técnica. No, no, a mí me encanta contar el ejemplo de Lu, que daba en el árbol así su consulta, ¿no? En el árbol ahí en su jardín, o que ella se ponía atrás, ¿no? Digo, en el diván, ella se recostaba y el paciente se ponía atrás, ¿no? O sea, hacían cosas así. Frida von Reitman hizo
eso muchísimas, ¿no? Muchísimas, rompían. Además, unas hicieron distintos tipos de prácticas, ¿no? No psicoanalítica ortodoxa, yo creo que ninguna. Bueno, digamos sí, pero todas son autoras, eso es lo que quiero decir, ninguna es freudiana. Aunque se analizaron con Freud y amaron a Freud, como Ruth McBrunswick, que estuvo añísimos de su vida con Freud, o Helen Deutsch, que amó a Freud, ninguna se mantuvo sin pensar por cuenta propia de ellas, por lo menos. Todas ellas son autoras, todas ellas dijeron, esto no, vamos a modificar la técnica de esta forma, ahora vamos a trabajar en grupos, ahora vamos a hacer instituciones, ahora vamos a trabajar en guarderías, ahora vamos a trabajar de mil maneras distintas. Ninguna es freudiana en el sentido estricto, ¿cómo se dice? Ortodoxo, afortunadamente. No. Ajá. Uf, Uf, sí, qué maravilla, ¿no? Hay sí. unas especialistas en anorexia, por ejemplo, ¿no? Por ahí hay una que además la cancita en algún punto, ¿no? Todas hicieron algo. Bueno, Marie Bonaparte, ni te diga, las excentricidades bellísimas. Como te era millonaria, te llevaba a sus pacientes pagados de vacaciones con ella, mandaba al chofer para que les recogiera a los pacientes y los llevara. Y bueno, Marie Bonaparte hizo cosas padrísimas por el psicoanálisis y por un montón de gente, ¿no? Ella pues trabajó antes, le interesó mucho la criminalística y entonces iba a las prisiones, trabajaba con gente que estaba ahí, trataba de entender antes que Lacan, motivos de sueño paranoico en Lacan, y que la tesis de psiquiatría de Lacan, Marie Bonaparte andaba tratando, o sea, tienen abarcan población que en los escritos, que en los historiales de Freud no alcanzarían jamás, ¿no? O sea, delincuentes, ¿no? Tienen trabajo, por ejemplo, Friedlander tiene mucho trabajo con delincuencia juvenil, ¿no? Kate Friedlander, que también está en este volumen, psicosis, les digo, Helen Deutsch con trabajadoras sexuales, niños, muchos trabajos distintos de niños de guerra, niños huérfanos, niños ciegos, niños gemelos. Ruth McBruce, digo, Dorothy Bellingham tiene, trabaja mucho estudios de niños ciegos en casas, en escuelas, en guarderías, en todo tipo de lugares. Rompen todos los moldes. Son bellísimas en ese sentido. Oye, qué interesante esto que sale a colación ahora, porque qué curioso es que actualmente un apellido, bueno, lo digo un poco, a ver si Carlos puede continuar con su comentario, pero pareciera que llevamos ese apellido, ¿no? De los lacanianos, los freudianos, los kleinianos, y me parece una cosa muy bella esto que tú dices, Elena, de que ninguna era freudiana en el sentido de que se dislocan de cargar incluso con el peso de ese nombre, ¿no? O sea, de ese apellido para poder pensar por cuenta propia, lo cual yo creo que también habla mucho de, no sé si decirlo así, pero de una posición muy particular de las mujeres, ¿no? Que seguramente también está atravesado por su época, por esta cosa tan difícil que vivieron, ¿no? Ya voy. Solo quiero decir que es tristísimo, me parece a mí también muy tristísimo que muchas se hayan suicidado, porque claro, la pregunta también es, bueno, a mí me surge la pregunta de, bueno, ¿qué pasó en esos análisis, no? O qué pasó en la vida, como para que no pudieran hacer otra cosa, ¿no? Siendo mujeres tan valiosas, tan valientes, ¿no? Tan críticas, pero bueno, ya. Eso era lo que quería decir. No, Gracias, gracias. Carlos. Lo que pasa es que, digo, no, nada más para aclarar un poco lo que mencionaba Bere, de que ahorita va a comentar Carlos, va a continuar su comentario. No, nada más para que todos estemos como en sintonía. Lo que pasa es que yo he comentado con algunos compañeros que están aquí que justamente un proyecto en el que yo he estado pensando, que justamente en interlocución con otros, es justamente ir hacia un psicoanálisis sin apellidos, ¿no? Y de hecho Claro. es el título del proyecto que estoy trabajando ahora, entonces por eso me interesaba un poco esto que justamente mencionas. Cuando dijiste no eran Freud, dije, bien. Yo estoy de acuerdo contigo, Carlos. Cada vez yo también me busco desmarcar más, ¿no? De eso, claro. Me han preguntado, ¿cuántas de las analistas que incluyes son lacanianas? Me han preguntado eso varias veces. Yo digo, ninguna, ¿no? Y no por eso
No, porque parece que como si dijera, si no son lacanianas, pues ninguna es valiosa, ¿no? Sí estuvieron, conocieron a Lacan, pero ninguna es lacaniana y tampoco ninguna es freudiana. Incluso muchas de ellas les tocó vivir el momento, como ustedes saben, de las controversias entre Melanie Klein y Anna Freud, ¿no? Ustedes saben que hubo ese periodo en Inglaterra sobre todo, y unas estaban más cerca de Melanie Klein y otras estaban más cerca de Anna Freud, y luego tuvo estas dos posturas y luego el middle group, ¿no? Como un tercer grupo. Pues yo diría que ninguna tampoco es kleiniana, o sea, van a ver ahí a Paula Hyman, a gente que estuvo cerca, ¿no? De Melanie Klein o cerca de Anna Freud, ¿no? Muchas estuvieron muy cerca de Anna Freud, se formaron muy de cerca y tuvieron que participar en esta disputa entre ¿te quedas con Klein o te quedas con Freud? Y todas ellas, creo, algunas más cerca o no de Melanie Klein, pero también se separan. O sea, Susan Isaacs, Marjorie Brearley, que Marjorie Brearley fue una participante muy importante en las controversias, decía, es que por favor no nos digan kleinianos o anafreidianos, por favor. Hay un texto que está en ese capítulo, en este volumen, Marjorie Brearley, diciendo, por favor, no, es en contra del psicoanálisis que nos pidan, que nos adhiramos a un solo autor. Decían, por favor, incluso mismo Freud no se adhería a sí mismo. Freud decía, si quieren ser freudianos estrictamente, ni Freud se adhería permanentemente a sí mismo, cambiaba. Entonces no nos pidan que nosotros dejemos de ser gente que está cuestionando a favor de quedarnos casados con una sola teoría. Claro. Sí. Marjorie Brearley te va a gustar, Carlos, si en algún punto la quieres leer. Ella está en esa misma línea. No seamos kleinianos, no seamos freudianos, seamos psicoanalistas y hagamos de cada consultorio, de cada dispositivo, un laboratorio, una investigación. Nuestra lealtad, decía ella, no está con los autores, está con cada uno de nuestros pacientes. Escuchemos ahí lo que están diciendo y seamos leales a eso y no a que se pegue mejor a nuestro marco teórico lo que están, la forma en la que leemos o escuchamos lo que dicen, ¿no? Qué precioso eso que Ujú. acabas de decir. ¿Verdad? ¿Verdad? Te van a fascinar con es muy estas precioso. mujeres. Estoy segura de que se van a fascinar. Marjorie Brearley me parece fascinante eso, por ejemplo, ¿no? Sí, Sí, es muy precioso porque sí. es otra vez como situar el corazón de la práctica, ¿no? O sea, No está con Freud dónde nuestro amor, aunque lo queramos ujú, mucho. Ujú. ni con Aquí hay Lacan, que ser ¿no? poliamorosos, aquí sí. A favor de otra cosa. Sí, 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 sí. Y de darle lugar a esto que dices, ¿no? O sea, ¿dónde está el amor? Está en como darle un lugar de escucha a los analizantes, A ¿no? cada Ahí es al analizante. caso por caso. Ujú. No tratar de que a fuerza sea cierto Freud en cada caso, ¿no? Qué horror. Ajá. Claro, porque Bueno, si no que hay esa justamente ese horror psicopatología. llevó a esta María Bonaparte a hacer cosas muy violentas con su cuerpo, ¿no? Sí, pero María venía con ese tema desde antes también. Sí, sí, esta pregunta por María Bonaparte, sí, por ejemplo, dijo, ya la conocerán también más, no sé qué tanto la conocen, tiene su texto, su teoría sobre sexualidad femenina, que ahí creo que sí estuvo demasiado cerca de Freud, en otras cosas se separó y sí, esta idea de, de llevarlo a eso, ¿no? Como saben, a una operación de clítoris un montón de veces para tratar de conseguir el orgasmo, pero ya lo traía desde antes, no solo con Freud, ya traía esta perspectiva de otros médicos como los Qué que le interesante. vendían esta teoría de que si se acercaba el clítoris y la vagina, entonces iba a poder acceder a un orgasmo al que nunca podía acceder. Ujú. Ujú. Sí, es muy terrible. Bueno, porque además también, ya quiero leer tu libro, quiero tener el libro, pero Con Kleenex además, a la mano en algunos casos también. seguramente, Ujú. seguramente con Kleenex en una mano y con una pancarta en el, Sí, 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 sí. este, porque, bueno, también supongo que mucho de lo que vamos a encontrar en tu libro, va a ser poder contextualizar incluso los discursos, médicos, científicos, es decir, un poco como lo que plantea Michel Foucault, ¿no? De cómo los discursos estructuran también las subjetividades. Y entonces, ahora que mencionas esto, me preguntaba, bueno, ¿qué discursos médicos, qué discursos también desde la colonialidad vamos a poder encontrar en cómo estas mujeres tenían dificultad para poder hablar
con ¿sí? libertad, porque al final, bueno, si eso no es el psicoanálisis, entonces, pues, Claro. ¿no? O sea, poder hablar con libertad de sus propias experiencias, y me parece un gesto tan valioso que estas mujeres, además de poder, o sea, de buscar hablar de las experiencias propias, además hablar de cómo ellas se topaban con su práctica, con su clínica, asuntos que ni Freud ni Lacan, podían atravesar, ¿no? O sea, eso me parece una cosa valiosísima, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, bien difícil ahora que hablabas de la dificultad como en el campo médico, Mary Barkas, que es una que está también aquí en este volumen, Barkas, ella es australiana, que fue a estudiar a Inglaterra, se quiso analizar con Freud, Freud no la recibió, pero su trabajo le gustó, le interesó mucho el trabajo en la psicosis y trató de hacer todo lo que pudo para llevar al psicoanálisis a los psiquiátricos y lo hizo, ¿no? Le Ujú. tocaba doble dificultad porque no era fácil que entrara al psicoanálisis a los psiquiátricos en Inglaterra. Le tocó la doble dificultad que ser mujer, ser psiquiatra, ¿no? Mujer y psicoanalista. Se las dio con muchas dificultades, ¿no? Y no la dejaron entrar a la sociedad psicoanalítica. Los ingleses no la aceptaron bien, ¿no? Fue bien difícil para ella también. Se tuvo que regresar después a Australia y muchas, claro, esa es la otra. Empezaron el psicoanálisis antes del 39, pero muchas se fueron del psicoanálisis también, porque Ah, no sí. tuvieron a veces cabida. Muchas se fueron del psicoanálisis, como es el caso de Margaret Hiffer y como es el caso de Barkas, diciendo este club de Toby que es tan complicado, no me hace sentido. Se fueron del psicoanálisis varias. Ujú. Sí, Qué lamentable, ¿no? lamentable, lamentable. La primera psicoanalista que se afilió oficialmente se llama Margaret Hifferling. Freud le hizo elegir entre el grupo adleriano o freudiano, ya ves que cuando Adler se separa, le dijo Freud, o con él o conmigo, y dijo, ahí te ves, ¿no? Así no se puede trabajar. Ujú, Así no se puede trabajar, es correcto. ujú. Ujú. Qué terrible y también, bueno, qué interesante, Elena. Si estás de acuerdo, te invitaremos a otra Con entrevista, pero mucho ya con el gusto, libro. ya que hayan leído y me dicen a ver qué les parece. Yo las voy a querer ir a escuchar a ustedes, a ver qué piensan, ¿no? Sí, Seguro ya cada viendo el quien le libro. moverá algo distinto, ¿no? Algo distinto. Sí, claro. Compañeras, compañeros, ¿quieren preguntar algo más? ¿Quieren comentar algo? Vamos cerrando. Yo tenía una pregunta justo de algo técnico que mencionaste en la entrevista, que era de que estas autoras trabajaban mucho con la práctica de trabajo de caso. Y entonces eso me Eso. interesó mucho porque, por ejemplo, lo he visto en la institución en las formaciones, en que están como estos dos polos, ¿no? Donde te ponen a hablar del paciente hasta, vamos, apellida de cuántas veces si va al baño o no en tu sesión, cuándo no llega tarde, y luego está el otro polo en donde no puedes decir absolutamente nada, porque todo es confidencial y no se puede decir, pero entonces queda la teoría como muy volando en el aire y como que no se puede aterrizar en la práctica. Entonces a mí me pareció súper interesante que mencionaras Ajá. que estas autoras pues sí ponían como el caso y creo que era como muy pertinente para igual dar mucha luz a lo que se hacía y como que uno igual se preguntara ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues yo quería preguntarte esto, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? Y si, por ejemplo, te surgió a ti alguna propuesta en tu práctica o cómo lo ves ahora. Ay, qué importante eso. Para mí eso ha sido uno de los temas conflicto también, porque claro, sobre todo la formación lacaniana implica no hablar de casos, ¿no? Ni siquiera los historiales, ni casos ni Lacan mismo compartió, ¿no? Siempre era volver a los casos de otros analistas, volver a Dora, volver al hombre rata, volver a los lobos, siempre volver a los mismos historiales y que no se hablara en los espacios de formación, básicamente, más que en la supervisión o control o en algún ateneo de los casos, pero no se leen, no se comparten, en clases jamás. Y a mí me pareció bien interesante eso, porque pues parece que no eran solo ellas, sino en general el periodo de la IPA antes de Lacan consistía en gran medida en trabajar los casos, ¿no? En espacios de discusión, en reuniones,
en reuniones, y todavía, como bien dices, ¿no, Naomi? Creo que todo el modelo IPA sigue hablando mucho de práctica, ¿no? De casos y de práctica y tratando de articular teoría y los casos específicos. Y en todo el mundo lacaniano creo que eso ya nos es muy ajeno, ¿no? Nos es muy, muy ajeno. No, desde que Lacan ni siquiera, digo, está su tesis, pero ni siquiera era todavía de psicoanálisis, ¿no? El caso de May, después ya nada, ¿no? Nada, nada. Estamos desacostumbrados y eso ha sido, no sé si a favor de la confidencialidad del caso, no sé si a favor de la vanidad o el ego del analista, no, pero sí ha sido sin duda en detrimento de nuestra formación. Y con ellas, y con ellas y con ellos en general, es la posibilidad otra vez, ¿no? De ver, eh, pues también que no se queda el psicoanálisis con Dora, el hombre de las ratas, el hombre de los lobos, Schroeder y Hans, ¿no? Sino que, o la llamada joven homosexual, sino poder ver cómo fue que este efecto, la interpretación de este sueño, el trabajo con la transferencia, la reacción terapéutica negativa, o sea, tantos elementos tan importantes, y ellas nos señalan, ¿no? Aquí y el primer día, y el segundo día, y el tercer día, y luego pasó esto, y luego interviene de esta forma, y luego interrumpió, entonces descubrí que este era mi error, o luego tuvo este efecto. Es muy rica la clínica de ellas y que creo que nos ponen una pregunta de nuevo, si ganamos o perdemos más, ¿no? Como con esta falta de trabajo de casos, ¿no? De nuestros casos, pero por lo menos ahí se abre el abanico de trabajar otros casos que no sean los mismos historiales, 5 historiales de siempre, o incluso un historial tan interesante como El hombre de los lobos, poderlo seguir con Ruth McCrumswick y con Muriel Gardiner, ¿no? O sea, es bien interesante ese mismo historial poderlo seguir con las otras personas que estuvieron, otras analistas que estuvieron con él, ¿no? Eh, pero sí, creo que eso, no sé qué piensan, es bien, esto es un tema, ¿no? Supongo que es un tema de debate, ¿no? De cómo hablar de casos, cómo hablar de nuestra práctica, cómo articular la teoría y la práctica con los casos específicos. ¿Sí? Todo un dilema que hay que seguir pensando, ¿no? Sí, cómo dar cuenta de ello, ¿no? Sí, exacto, exacto. Que por Ujú. fortuna también Ujú. han llegado nuevas generaciones que justamente ponen en entredicho esto, ¿no? Que me De no parece hablarlo, ajá, de no hablar de práctica, de casos. de que por qué no se habla de casos, que por qué siempre otra vez Hans para hablar de la fobia, ¿no? Como si solamente existiera Exacto, la fobia a los caballos, ¿no? Este, exacto. entonces, eso me parece que es toda una oleada. Creo que estamos bueno, siempre estamos en dinámicas históricas cambiantes, pero sí me parece que algo está sucediendo con el psicoanálisis, que está empezando a haber una interrogación sobre los modos en los que hacemos clínica que dejaban mucho en secretismo. La verdad es que más allá de cuidar las transferencias, también Exacto, es cuidar el prestigio de los titulares, directores de asociación. exacto, exacto. Sí, totalmente. Ujú. Con el trabajo de estas mujeres podemos ver dos cosas, ellas como analistas y ellas como analizantes, ¿no? Creo que hay una riqueza en los dos sentidos. Su testimonio como analizantes, que en algunos casos es posible ubicar algo de esos testimonios, de lo que vivieron como analizantes, y luego como analistas, ¿no? También. Ujú. Pues todas se analizaron, todas. También casi todas, no todas, no todas, porque no era requisito para todas. Por ejemplo, Luz a lo menos se analizó, algunas no, pero la grandísima mayoría sí. Wow, qué interesante esto último que apuntas, Elena, de poder también no solo como leer la experiencia como analista, sino como analizante. O sea, eso me parece muy Ajá, interesante porque justo también hay como una especie de, no sé cómo decirlo, como de velo en torno, por ejemplo, al análisis de Lacan, ¿no? ajá, Entonces, es un genio. Y bueno, teniendo una lectura un poco más crítica, pues podemos cuestionar esa idea de su genialidad, también situando que, bueno, por un lado, Lacan toma muchas aportaciones de mucha gente, ajá, que el conocimiento no se hace eso de manera aislada, se produce exacto. siempre en lazo con otros, ¿no? Este,
pero también es interesante cómo podemos dar cuenta de ese lugar particular de estar analizante, ¿no? Que es, se me olvidó, Ana María Fernández, por ejemplo, ¿no? Que es la que también habla de este movimiento como un verbo, ¿no? Del estar Estar analizante, analista, ajá. y que es algo que no comúnmente no escuchamos de los analistas, ¿no? O de las analistas, esa parte del estar analizante o su experiencia de análisis, ¿no? Es muy interesante. Ujú. En algunos casos hasta podemos hacer la cosa de verle el análisis cómo fue para ellas y lo que decían, por ejemplo, en los analistas en las correspondencias. Por ejemplo, el caso del análisis de Sopónica lo podemos también ver en lo que hablaban entre Freud y Ferenczi en sus correspondencias, como analistas ambos que fueron de ella. O de Joan Rivière, lo que hablaron Jones y Freud como analistas que fueron ambos de ella, ¿no? Híjole, y fuerte también. De repente ver a los analistas hablando de las analizantes, ¿no? Lo que dicen, no solo que lo hagan, sino lo que dicen. No la soporto, ¿no? Dijo Freud, o sea, de Sopónica, ¿no? Como cosas así bien feas. Es repugnante, no sé cómo tú la aceptas, para mí es repugnante. Wow, Ujú, sí. sin comentarios. Y era su analista, había sido su analista. Ajá, Qué tremendo, ujú, qué ujú, tremendo. No, ujú, Elena, de verdad que tu libro es una enorme ujú. aportación. Muchísimas gracias. Al Este, contrario. a ver, va a haber una presentación del libro próxima. Es Hay una presencial, ajá, no sé quién está en Ciudad de México, si pudieran acompañarme estaría genial. Es el 14 de marzo, no, 12 o 14, el que es jueves, que me es parece que jueves es el 12, jueves 12. jueves Ujú. 12 de marzo a las 7 de la noche en la Alianza Francesa de San Ángel. Quien está en Ciudad de México, porque solo va a ser presencial, pues me encantará verles por ahí. Ay, Eric, levantó su manita. Hola, Hola, hola Eric. Elena. Perdóname que Hola, no puedo Eric. encender la cámara, pero ando aquí con los peques. Pero sí Este, quería poder hacerte esta pregunta que va un poco también a la par con estas otras preguntas respecto de los análisis, ¿no? O sea, lo que se ha estado jugando en esos análisis. Pero quisiera preguntarte muy específicamente si en todo este recorrido, esta exploración que tú has hecho con todas estas analistas mujeres, eh, ¿has ido tú localizando problemas, algún problema, alguna problemática que sistemáticamente esté apareciendo en la teoría de ellas, o sea, en las elaboraciones teóricas que ellas están trabajando? ¿Has localizado algo como una especie de común denominador entre ellas? pues problemático, crítico, sí, Sí, como que cuestionarles, pues muchos no dejan de ser producto de su época en muchos sentidos, ¿no? O sea, no es como que porque son mujeres y han sido invisibles e invisibilizadas en trabajos cuánticos sean perfectas, ¿no? También hay mucha crítica que hacer. El pensamiento heteronormado atraviesa básicamente también toda la obra de ellas, ¿no? Desafortunadamente, o sea, sí, sí es muy fuerte eso, muy, muy fuerte, incluso habiendo sido ellas, ¿no? En algunos casos lesbianas que tuvieron que estar en el closet, etcétera. La heteronormatividad a mí me sorprende, ¿no? Que sea, pues que no, digo, me sorprende y todo, o sea, entiendo parte de la época, ¿no? En la que vivieron, pero eso me parece muy, muy fuerte, muy, muy fuerte uno de los temas, uno de los temas que difícilmente encuentro quién de ellas no está con este tema heteronormativo. Encuentro algunas que dicen, no, la maternidad no es esencia femenina o no hay envía del pene. O sea, otros esencialismos y muchas otras cosas sí las logran cuestionar, pero así una cosa que está difícil de que ellas se hayan podido romper fue la heteronorma. Me sorprende. Me sorprende, ajá, ese es uno que pienso, ¿no? Digo que no se escapa nadie, ¿no? Creo que de los autores que conozco de esa época, sobre todo, ninguno y creo que algunos se escapan, ¿no? Que me encanta, ¿cómo se llama que es genial? Ay, no me acuerdo, que no me acuerdo ahorita, Grodek es maravilloso, algunos tienen una excepción maravillosa en ese sentido, pero de las mujeres casi ninguna, desafortunadamente, incluso la mismísima Karen Horney, que fue tan crítica en otro sentido, es, sí, eso sí,
por ejemplo, como crítica a ellas. En cada una, a mí fue difícil decir, presento solo su obra y me quedo callada, comento algo, cuestiono, solo las aplaudo, critico, borro lo que mejor que no les va a gustar a la gente o lo incluyo, o sea, como toda esta elección casi, ¿no? Así de que fue difícil, ¿no? Es decir, ¿aparezco yo ahí o nada más aparecen ellas y que cada quien se haga su percepción? Pero de repente decía yo, no puedo no decir algo. Y esto, sí, no sé, fue difícil eso. Y algunas críticas por ahí, por ejemplo, en ese sentido, me fueron inevitables, ¿no? Y, Ok. Muchas gracias. Justo, bueno, curiosamente yo no lo decía como que ellas como tal, una crítica hacia ellas o su teoría, sino, ¿sabes? Lo pensaba un poco como cuando Freud justamente habla de la roca de base, ¿no? La roca de base como esos diques, ¿no? Con los que se encuentran eh, los asuntos del psicoanálisis. Y justo, además de esos, de los que a lo mejor, por ejemplo, Freud localizaba, me daba curiosidad como si también dentro de lo que estas mujeres analistas pudieran estar desarrollando, si además también ellas estuviesen localizando ellas problemáticas y sus distintas maneras de cada quien de abordarlo, de tratarlo, eh, sobre todo si hay como, si ellas ¿qué tipo de problemas también detectaban que pudieran ser hoy en día más que nunca necesarios a volver a revisar, a volver a plantearnos como seguir apoyando ese trabajo que está ahí quizás suspendido con el tiempo? Iba un poco por ahí mi pregunta. ay, quizá me sigue costando trabajo entenderla como un límite que con el que ellas se encontraron, como Freud con la roca viva de la castración, como lo dice, como la limitante que ellas encontraron en su práctica o en el psicoanálisis o algo así. Sí, No personal, sino la limitante que encontraron en los análisis o cómo sería, no estoy siguiendo muy bien. sí, sí, justamente así. Em, esto lo traigo a colación porque me gusta mucho lo que hace rato mencionaban acerca de esta crítica constante que a veces se hace, ¿no? De eso no es psicoanálisis, ¿no? Como cuando entonces las Ah, mujeres localizan problemáticas con las que están desarrollando su teoría y entonces descartan esas problemáticas localizadas y trabajadas. Y justamente eso es lo que también quería preguntar, ¿no? Como de, tú en tu revisión has detectado algo que sistemáticamente estas mujeres analistas, analizantes también, pudieran ir localizando, así como la famosa roca de base de Freud, ¿no? O sea, llegar a esos supuestos límites con los que el psicoanálisis se topa de frente. Eh, Quisiera saber si hay algo también en común dentro de todas estas mm. opciones, algo parecido y que además pudiera ser quizás importantísimo tomar nota de ello. Pues no se me ocurre ahora, quizá, no en lo general, no como algo que todas ellas repitan, quizá incluso ahí podríamos ir caso por caso con lo que cada una plantea o con lo que cada una se enfrentó, ¿no? También, pero, por ejemplo, en esto que decíamos de que si eso no es psicoanálisis, pues sí, Karen Horney se enfrentó a eso y le expulsaron de cada uno, ¿no? De todos la fueron expulsando diciendo que eso no era psicoanálisis, ¿no? Que eso ya luego que decían que era psicología humanista, o sea, ya cada vez la fueron expulsando más y la comunidad psicoanalítica fue muy dura. Ese fue un límite que ella enfrentó. Ahora, el límite que enfrentaron cada uno en sus análisis, en los análisis que condujeron, y sería muy específico, muy específico, creo, ¿no? Algunos que trabajaron con niños encontraron límites en las instituciones, o en los padres, o en los maestros, este, eh, muchos análisis fueron muy limitados que condujeron porque tuvieron que migrar y tuvieron que suspender, interrumpir los análisis de sus analizantes o sus análisis personales y eso fue muy duro. Eso a nosotros casi no nos toca ahora, creo, vivirlo como a ellas, que fue algo, volver a empezar en una ciudad, en otra ciudad, en otra ciudad y tener que interrumpir los análisis de sus analizantes, ¿no? O los suyos también. Y distintas limitantes, pero no así que digas específicamente lo que ellas encontraban como el límite en la teoría o en la práctica psicoanalítica o el límite del análisis, no te podría decir, no, no.
No sabría si es que hay algo así, quizás no. Sistemático en todos los casos o algo así tampoco, no se me ocurriría. Mm. De todos modos, te agradezco mucho por esa respuesta y la investigación tan profunda que estás haciendo ahí. Me parece. Gracias, Eric. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias por interesarse en esto. Muchas gracias, Elena, por acompañarnos, y por tomarte el tiempo para compartir con nosotros. Y pues bueno, estábamos diciendo, va a haber una presentación próxima, el 12 es presencial, y luego, pues bueno, nos sumaremos a las que podamos desde nuestras diferentes regiones del país y del mundo, porque ahora Virgilio está con nosotros, pero él por lo regular está en Francia. En Francia. Ujú. Y bueno, hay compañeros de otros lados también del país, entonces pues iremos viendo también las formas de acceder a tu texto y ojalá que nos podamos reunir una vez más para dialogarlo ya con el escrito en mano. Me encantará, y así que sea en otros momentos el segundo, tercero, cuarto volumen para que sigamos Sí, trabajando, claro. ¿no? Muchas gracias por Muchas invitarme, gracias por abrir Elena. este espacio, por interesarte en este trabajo. Muchísimas gracias. Gracias No, a ti, gracias Elena. a ti, Elena. Muchísimas gracias y pues bueno, subiremos la entrevista lo más pronto posible y para que la podamos ver y nos vemos próximamente. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Un gusto. Chao. Bye. Ay, gracias.